un archivo que en PDF que lleva la tabla de frecuencias, el histograma, dos versiones del histograma y dos polígonos que tienen que ver con el cuestionario que ustedes contestaron. ¿Se acuerdan que les pedíamos la tabla de frecuencias, el histograma y el polígono? Y de ahí salen todas las respuestas. Entonces nada más se les envió eso y ustedes tienen que comparar eso con lo que nos enviaron en sus archivos, sobre todo de Excel. ¿Ok? Si tienen alguna duda, ya lo veremos para el jueves. No es, no es que lo tengan que ver ahorita. ¿Ok? ¿Qué les pareció la tarea? Estuvo un poco entretenida, profe. Siempre las tablas de frecuencia son muy entretenidas, sobre todo las de frecuencia agrupada son las más entretenidas. Son las más latosas, las más laboriosas, etcétera. Pero una vez que puedes tener ahí resumidos hasta más de 1000 datos, o 2000 o 3000, o la cantidad que quieras de datos, la tienes ahí resumida. Lo cual en una pequeña sección lo tienes ya incorporado, todos. Y el histograma te va a representar el comportamiento, a final de cuentas. Acuérdense que los datos exactos, los datos precisos, se tienen en la tabla, tanto de los intervalos como de las frecuencias relativas, etcétera. Y en la gráfica lo que vemos son las tendencias. ¿Ok? Entonces comparen lo de ustedes con lo que yo les acabo de enviar. Se los envié al 306, al 305 y al 304 hace como 5 minutos. O sea, ya después lo, lo podrán comparar. ¿Ok? ¿Qué problemas en general? Porque no sé exactamente de qué grupo son, pero uno de los problemas es que me confundían los histogramas con las gráficas de barras. La gráfica de barras, el eje horizontal no tiene valores cuantitativos, tiene valores cualitativos, y el eje vertical puede ser cuantitativo, obviamente, puede ser las FI, los FRI, el porcentaje de FRI. En el eje vertical se puede parecer a los histogramas, pero en el eje horizontal no. En el histograma, en el eje horizontal, lo que se tiene es los límites reales inferiores que provienen de la tabla. Todo proviene de la tabla. El histograma y el polígono. Pueden ser tres tipos de polígono. Los tres, tanto el histograma como el polígono, nos pueden dar las tendencias. No importa si se hizo el histograma y el polígono de la frecuencia relativa, o del porcentaje de frecuencia, o de la frecuencia como tal. Lo que cambian son los valores, pero no las tendencias ni la forma. Ahora bien, otras gentes confundieron lo que era un polígono cerrado con un polígono abierto. Un polígono cerrado es cuando lleva los dos ceros en los extremos, las frecuencias en cero, de las dos marcas de clase que le anexamos, la anterior a la más pequeña y la posterior a la más grande. Comparen sus respuestas, sus archivos y demás con lo que yo les acabo de enviar, que a final de cuentas es la tabla, los datos de la tabla para construir la tabla, la amplitud,
la amplitud, el rango, el valor de K. K cambia dos veces. Uno se tiene que redondear y otro se tiene que aumentar. ¿Para qué? Pues para que se cumpla aquello de que los intervalos son excluyentes. ¿Qué queremos decir con eso, Montserrat Guadalupe Callejas? Montserrat Guadalupe. Montserrat Guadalupe. Ah, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿No tienes micrófono? Creo que no. A ver, alguien que tenga micrófono. Carla Denise Ponce Rubio, ¿tienes micrófono? No. Ok. Montserrat tampoco. Giancarlo. Giancarlo. No está Giancarlo. Juan Alberto, perdón, ¿dónde está? Tampoco está. Alejandra Ramírez. Tampoco está. Aquí estoy, profe. Aquí hola. Hola. Oye, Alejandra. Sí. ¿Tú nos podrías ayudarme con esa respuesta, por favor? A ver. No alcancé a escucharlo, profe. Perdón. A ver, Montserrat, te voy a escribir de nuevo la pregunta en el chat. Montserrat Guadalupe, ¿ya le escribiste la pregunta en el chat? Bueno. En el archivo que yo les estoy enviando tiene, gracias Alejandra, tiene incluido pues la amplitud, el rango, el valor de K, etcétera, etcétera, para construir la tabla. La tabla tiene, sin mal no recuerdo, tiene incluidos el límite inferior y el límite real inferior. Juan Alberto Perdomo Ramos, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo sintieron la tarea, Juan Alberto? Yo la verdad me enredé mucho, profe. Ok. Bastante, bueno, de hecho. Es importante que vean el archivo que les acabo de enviar y lo comparen con el de ustedes y lo comparen con las preguntas. Aunque lo hayan enviado tarde, no importa, lo vamos a tomar en cuenta. Pero a diferencia de lo que estamos viviendo con los cuestionarios, con las tareas, probablemente la próxima semana, no la próxima semana, sino de hoy en 15, hoy es martes, dentro de 8 días es martes, dentro de 15 días es martes. Dentro de 15 días hay examen. Y ahí sí, quien no lo entregue a la hora, yo no le voy a poner límite de tiempo por medio de un sistema, de un software o algo. Eso nada más lo hacemos en la certificación. Pero con que si no me entregan a la hora que tienen que entregarlo, porque es en la clase, si no me entregan a la hora que tienen que entregarlo, no se les toma en cuenta nada. O sea, si dice que es a las 23:59, pues a las 12 de la noche no se les toma en cuenta ya nada. Si dice que es a las 16:59, a las 17 horas ya no se les toma en cuenta nada. Si es a las 17:30, a las 17:29, a las 17:30 ya no se les toma en cuenta nada. Y así por el estilo. Tengan mucho cuidado en eso por dos cosas. Uno, porque que no se les toma en cuenta el examen, automáticamente tienen cero. Y eso significa haber perdido un 10% de la carpeta.
calificación. Dos, siguen, no van a acabar el curso y no van a acabar entendiendo muchas cosas. ¿Qué otra cosa es importante? Que lo entreguen porque tienen claro qué es lo que tienen que entregar. Ya verán cómo es, sí, ya sé que se puede poner en contacto a través del celular y demás, pero no porque yo no sé, mi compañero es el que sabe o mi compañera es la que sabe. No, no pensemos en esas cuestiones mágicas, de que si yo no sé, tú sí sabes, entonces te copia a ti, pero luego copian hasta los errores, y eso es terrible porque lo que demuestra es que ni uno ni otro conocían las respuestas. A mí no me preocupa si copian o no. No, yo no voy a andarlos vigilando, no, obviamente no está hecho para que copien ni nada, sino tienen que ejercitar su honestidad. Y su honestidad la tienen que ejercitar en el sentido de que lo que saben, saben y lo que no saben, no saben. ¿Sí? Entonces, pero eso se los dejo a ustedes, se los dejo a su ética, esa es su conciencia. Hay algunas gentes, yo no creo que sean en estos grupos en los que tengo este semestre, hay algunas gentes que su área de confort les permite copiar, les permite tomar las respuestas de otro, tomar los apuntes de otro, y siempre uno se convence de que después lo va a hacer uno mejor. No es cierto. La verdad es que alguna vez yo estuve en su lugar, alguna vez yo también fui alumno, y los vicios que trae uno, pues si no los erradica uno, por ejemplo, el vicio que yo tenía un vicio muy feo, estudiar el día anterior al examen. Ese vicio me lo tuve que quitar, ¿por qué? Porque no me daba tiempo, llegaba con mucho sueño y demás, simplemente tuve que ponerme a estudiar con tiempo. Y la cuestión no es si me gusta o no me gusta la materia, la cuestión es si ustedes se permiten tener esa mancha en su historia de vida, no en su cardex, sino en su historia de vida. Pues total, si lo reprobamos, pues lo volvemos a llevar, no hay ningún problema. Yo no sé cómo se valoran ustedes a sí mismos, yo supongo que se valoran mucho, que tienen mucho interés en ustedes mismos y que no se engañarían a sí mismos, porque a mí no me engañan, no engañan al profesor, yo no soy su policía, no soy su papá, ni nada por el estilo. El que quiere aprender, aprende, y el que no quiere aprender, nunca va a aprender así. Yo no me puedo meter en sus celulitas grises del cerebro para que ustedes aprendan. ¿Algún comentario que quieran hacer? Wendy, Lili, Eta, no, perfecta, perfecta Alejandra Sánchez Guzmán, No, maestro. José Oriel Zúñiga Olvera, No, profesor. tienen todos los materiales, cuando digo los materiales me refiero al prontuario, me refiero al programa de la materia y me refiero al libro. Tienen todos los materiales necesarios, no es cuestión de que la materia les guste, les sea fácil o no, sino que ustedes, es parte de la historia que va a quedar en su cardex. Yo he tenido gente que hace muchos años, que es la octava vez que lleva bioestatística. Algunas veces las ha reprobado, otras veces se ha inscrito y la ha abandonado.
y regresan ya habiendo terminado el servicio social, prácticamente habiendo terminado la tesis, pero no se puede titular porque tiene que regresar el primer año a pagar bioestadística. La verdad, yo le dije a esas personas que si no les daba flojera, o sea, ya prácticamente ser profesionales y tener que regresar al primer año para pagar esa materia, me dijeron que honestamente pues, que sí les daba mucha flojera, pero que lo tenían que hacer, porque si no la universidad no les da luz verde para que sigan sus trámites de titulación. Y entonces yo me voy por cosas prácticas. Yo sé que muchos llevan la materia porque la necesitan pasar, porque no le ven el interés, no le ven la aplicación. Lo que ocurre es que cuando ustedes en algún momento dado van a tener que, o van a ir a congresos, van a hacer publicaciones, van a estudiar maestrías, van a hacer trabajos, y todo esto lo que les va a dar es un criterio cuantitativo. Y ese criterio va a ser muy valioso porque pueden echarle mucha grilla, o sea, por ejemplo, como Morena, como el PRI, mucho rollo, y no convencen a nadie. Los números son los que nos convencen. Si no, a final de cuentas, cuando nos dan el cambio, si o no lo contamos. Alejandra Ramírez, ¿contamos el cambio? Aquí estoy, profe. ¿Eh? Aquí estoy. ¿Contamos el cambio? Pues sí, ¿no? Bueno, yo sí lo hago. ¿Hay alguien que no lo haga? Todos, cuando pagan el camión, ven cuánto les devuelven. O sea, juntan el dinero exacto y demás. Entonces, es igual, lo que valen son los números, no y los números, no por ser números, son buenos. Podemos inventar números y son malos. Por eso es que los cimientos de una base de datos está en la buena toma y en la base de datos que está libre de errores. Y libre de errores significa, ¿qué es, Silvia Ríos? Mande, profesor. ¿Qué significa una base de datos libre de errores? Podría ser que todos los... Lo que significa es que hemos tenido el suficiente cuidado, tanto al tomar los datos de las personas o de lo que fuera, como al traspasarlos a la base de datos que se hace por computadora, ya sea en Excel, ya sea lo que ustedes quieran, para no cometer errores, errores por distracción, errores de dedo y demás. Esto es una base de datos en la que podamos confiar. Si no podemos confiar en la base de datos, por más que le puedan hacer, por más tortura estadística que le hagan a los datos, no le va a servir de nada. Un dato mal tomado siempre se quedará como un dato mal tomado. Un dato erróneo, hay errores que son muy obvios, hay otros que no son tan obvios. Entonces hay que tener cuidado porque a final de cuentas esos números lo que representan son gentes. Son gentes y después lo que van a representar también son estrategias. ¿Para quién? Para las personas. ¿Para quién van a ser las estrategias? Los de protección civil. ¿Para quién van a establecer las estrategias? Las estrategias se establecen para las personas, no para los cerros. No todo es rollo, ¿sí? El que pierda un brazo, el que no tenga buena salud, no es nada aleatorio, sino perdí un brazo por alguna razón, y si no tengo buena salud es por alguna razón. ¿Sí? Y los de promoción de la salud tienen que trabajar directamente con eso, al igual que los de protección civil. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ana Patricia García Cuellar, ¿alguna pregunta? No, profesor. No. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿O sí? Bueno. Vamos a compartir toda la pantalla porque con ustedes ya vimos los sesgos compartidos, el sesgo positivo, el sesgo negativo, la simetría derecha y la simetría izquierda, ¿verdad? ¿Ya lo vimos? Bueno. Sí, profe, ya. Sí, profe, lo vimos. Ok, entonces, fíjense, vamos a trabajar con con el StatDisk. El StatDisk 13, una de las cosas que nos permite es obtener rápidamente los cálculos. Por eso es que les digo que no es tanto el cómo hacer el cálculo, sino saber que ese cálculo es el que queremos. Entonces, primero nos vamos a datasets, Profesor, disculpe, ¿va a grabar la clase? no sé, ¿no se está grabando? A ver, No, profe, no se está grabando. ok, entonces, fíjense cómo podemos hacer las cosas de manera muy rápida en StatDisk. Estoy abriendo el examen de los resultados del examen de salud de los hombres en StatDisk y nos da todo esto, ¿no? Y queremos saber cuál es el comportamiento del el BMI. El BMI es el Body Mass Index. El Body Mass Index es el índice de masa corporal. Okay. Entonces, aquí lo que tenemos es una fracción de la muestra de 40 individuos, hombres, pero podrían, de hecho en la realidad no sabemos cuántos son. Estos datos provienen del Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos. Y realmente no sabemos cuántas personas fueron a las que le hicieron ese cálculo. Pero el StatDisk nos permite almacenar hasta 5,000 renglones. Aquí nomás 40. Y nomás en esta muestra tenemos 40. Y 35 columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con el BMI. Nos vamos a análisis o a data. Primero nos vamos a data. Arriba a la izquierda está en azul. Nos vamos a data y nos vamos a Explore Data Descriptive Statistics. Y le damos un clic y aparece para que escojamos la columna, en este caso la 9, y le decimos que lo evalúe y automáticamente, así de rápido, nos saca varias cosas. Esto no lo hemos visto, ¿verdad? No, ok. Entonces estamos usando el explorador de datos. Ese es el comando. Lo encontramos en el menú Data. Estamos trabajando en la evaluación de la columna 9. Y la columna 9 lo que tiene son valores del índice de masa corporal. Lo primero que nos saca es que el tamaño de n. La muestra que es n, vale 40. Luego nos saca la media. El índice de masa corporal, ¿qué unidades tiene? ¿Ustedes saben?
no saben. El índice de masa corporal tiene unas unidades bastante complejas, que son kilogramos entre metros al cuadrado. Y por eso normalmente esa no es la razón de por qué no están aquí las unidades, sino que esa es la razón de que normalmente cuando hablamos del índice de masa corporal hablamos de los rangos de desnutrido, bien nutrido, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. ¿Sí? Después tenemos la mediana. Después tenemos estos dos, no les vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque no son parte del curso. Pero después tenemos la varianza, que es este gorrito que está aquí. Esa como B volteada, 2, estoy diciendo que es S al cuadrado. Esta es la potencia, esa es la potencia 2. Luego la desviación estándar, que es S. La media de la desviación absoluta, que esa no la vamos a usar, o sea, tampoco junto que con el mid-range, el RMS y el mean absolute deviation, no lo vamos a tomar en cuenta. El rango, que ya también lo sabemos calcular, y el coeficiente de variación. Ya hemos hablado del coeficiente de variación. ¿No? ¿O sí? No, profe. Ok, el coeficiente de variación es una medida de la variación de los datos, pero es adimensional. Esto es, no tiene las unidades de los datos originales. Podríamos comparar las estaturas que están en metros con el peso que está en kilogramos, o con el tiempo que puede estar en segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice que es 1320? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues de manera muy sencilla. Es de lo más sencillo calcularlo, el coeficiente de variación. Vamos a hacerlo. ¿Verdad? Sí. Vamos a compartir, entendido. Luego volvemos a compartir. Entonces, fíjense, el coeficiente de variación, todavía nos tenemos que esperar hasta que esto nos dé el bolillo. Ok. Bueno, yo no soy muy ducho para estos, como ya se habrán dado cuenta, pero bueno. El coeficiente de variación es la relación, y lo pueden encontrar en el prontuario, es la relación entre sigma, que es la desviación estándar, y mu. ¿Sí? Esto es para la población. Para la muestra tenemos que CB, perdón, me faltaba una cosa. Esto se multiplica por 100, porque es un coeficiente de variación. Entonces, en la muestra lo que vamos a tener es S, que es la desviación estándar, y es X barra, que es la media, por 100. ¿Qué valores puede tomar esta? Para empezar, el coeficiente de variación es una variable de razón. Esto es, que C duplica la desaparición de la variación.
es una variable de razón y además es una variable continua, porque así podemos tener el 10%, el 10.5%, el 10.65%, etcétera. ¿Vamos claros hasta ahí? El calcularlo no es ningún problema, pero es muy interesante porque nos permite comparar datos que tienen diferentes unidades de medición. Por ejemplo, los kilogramos de peso compararlo con los metros cuadrados, con los metros de estatura. ¿Sí? ¿Por qué es esta posibilidad? Porque compara la variación de los datos, o sea, la desviación estándar, ya sea en la población, ya sea en la muestra, en relación a su propia media. Esto es, acuérdense que la desviación estándar es la distancia promedio de los datos a la media. Esto significa que tendríamos que calcular primero la media. Acuérdense que para calcular la desviación estándar o la varianza necesitamos la media. Y lo que vamos a medir es en relación a sí mismos. O sea, si tenemos los kilogramos del peso en relación a su media y su desviación estándar, si tienen o no variación. ¿Cuál es el valor mínimo que creen que puede tener este coeficiente? ¿1? ¿Uno? A ver, vamos a ver si esto es 1. ¿Qué quiere decir? Que el numerador es igual al denominador, ¿no? Cuando es el numerador es igual al denominador, ¿sí? La división, a ver, la división es igual a 1. Y eso solo sería si la desviación estándar es igual a la media. ¿Ok? Pero ese no es el mínimo valor. El mínimo valor que puede tomar el coeficiente de variación es 0. 0 quiere decir, en una expresión interpretando ese 0, nos está diciendo que todos los datos, o sea, que no hay variación. Que la desviación estándar, que es la que mide la variación, no existe. O sea, ¿qué es lo que no existe? La variación. Y no existe la variación porque todos los datos son iguales. No importa su valor. El valor de los datos no es preocupante. Lo importante es que todos son iguales. Ya sean por los 12, ya sean 2.75, ya sea 135.25, pero todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, cualquier dato es la media y la variación de los datos en relación a la media es 0. Y es 0 cuando todos los datos son iguales. Y 0, entre lo que quieran, si la desviación estándar es 0, dividido entre lo que quieran, entre mu o entre x barra, va a dar 0, y 0 por 100 va a dar 0. Entonces, cuando el coeficiente de variación vale 0, quiere decir que no existe la variación. Quiere decir que todos los datos son iguales. ¿Ok?
ese es el valor mínimo. El valor máximo no tiene un límite. ¿Por qué no tiene un límite? Porque la desviación estándar puede ser mayor que la media. Y al ser mayor que la media, esto va a dar más de 100%. Si es, por ejemplo, 2, si es 2%, pues es 200%, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la desviación estándar cada vez conforme el coeficiente de variación aumenta de valor, la desviación estándar está haciéndose cada vez más grande. Esto es que el promedio de los datos a la media cada vez es más grande. Esto es que cada vez están más más alejados de la media. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos, ¿sí?, es que el coeficiente de variación es de 13.20, está cercano. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo dividimos entre 100 es 0.13. Esto es que la varianza entre S entre X barra da 0.1320. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos sacar? Calcúlenlo ustedes. La desviación estándar, aquí la tienen, entre este. Divídanlo, por favor. ¿Y cuánto les da? Me avisan, por favor. ¿Ya lo tienen, Michelle? No, ¿puede poner la pantalla, profe? Va de nuevo, va a la pantalla. Se las dejo. Tienen que dividir 3.430742 entre 25.9975 y multiplicarlo por 100. Es 13.19. Ajá. 13.19. 13.19, o sea que es 13.20. Si lo vamos redondeando. Sí. Sí. O sea, a final de cuentas, lo que estamos haciendo es dividir la desviación estándar entre la media y estamos diciendo que la variación acumula un 13%. O sea, podemos ver qué datos son más parejos. Quien esté más cercano al cero, son más uniformes los datos. Entonces, ya sean los kilogramos, ya sean los metros de la estatura, los tiempos de la carrera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si le damos un copy, nos lo podemos llevar al Excel. Ahí donde está. A un nuevo libro en blanco. Pero este y este no nos interesan. Este no nos interesa. Estos no nos interesan. No son de este curso. Estos sí nos interesan porque sí son de este curso. Pero ahorita los vamos a dejar más abajo. ¿Cuáles son los datos que nos interesan? Estos, la columna 9, pues Explore Data. ¿De quién? Del IMC. IMC. Para 40 individuos, la media es de 25.9975, la mediana es de 26.2. Sería la mediana para un tamaño de muestra non o par. ¿Sería par? Par porque es 40. Entonces, 20 y 21 son los que están a la mitad, ¿no? Vamos a ver
estamos hablando de BMI, bueno, vamos a darle data tools, sort, todas las columnas, ¿cuál? Con BMI, de a la Z, y que lo sorte. El 20, que es ese, es 26.2 y 26.2. ¿Sí? ¿Y cuánto es la mediana? 26.2. Ahí dónde está. 26.2. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que lo saca muy rápido. No lo pudimos llevar. El rango es 13.6. ¿Cómo se saca el rango? ¿Cómo se saca el rango? ¿Se divide el dato mayor entre el dato menor? No. El dato mayor menos se le quita el dato menor. Esto es que el dato mayor menos el dato menor. ¿Y esto qué es? Esto es el rango. El dato mayor menos el dato menor. Ese es el rango. La varianza, la desviación estándar, sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Pero la varianza, ¿qué es igual? A ver, ahorita vemos quién nos lo dice. Frida. Nadie nos lo va a decir, entonces lo damos por sentado, ya lo hemos visto. Michelle Valdés. Yo tengo que es la suma, pero es que tengo una ecuación, pero está medio rara, ya no me acuerdo muy bien. O sea que si les pongo la ecuación de la desviación estándar o de la varianza, no la van a conocer. A ver, Alejandra Ramírez. Alejandra. Aquí está el profe. ¿Cómo calculamos la varianza? La varianza... No me acuerdo. Déjeme saco mi documento. Perfecta. Mientras tú lo sacas, Alejandro. Sí. Perfecta. Perfecta. Perfecta Sánchez. No está. Sí estoy, es que ya no recuerdo, profe. Es que Pues también no recuerdo en dónde lo anoté. Véanlos. Porque no saben ni dónde lo anotaron. Hombre, cómo son malos. Disculpe. Wendy Lili directa. Profesor, ¿Qué pasó? ¿sería desviación estándar igual a raíz cuadrada? Eso ya lo mencioné, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pero la varianza que es igual. ¿Cómo calculamos la varianza, Jan? No, no sé. Bueno, tienen 5 minutos para averiguarlo. Son las 15:22, a las 15:23, a las 15:28 lo sabremos y si no, lo vamos por sentado porque lo vimos desde el inicio. Desde el inicio del curso lo hemos estado viendo. Adelante.
Ya sea que lo busquen en internet, si le dan F1 en Excel también lo vuelven a encontrar. F1 es la ayuda. Profesor, Dígame. ¿la varianza sería el promedio de la población? No, no, el promedio de la población es el promedio. Ajá. No, la varianza no es. La varianza, acuérdense que para poder la varianza tuvimos que elevar al cuadrado algo. ¿Qué es lo que elevamos al cuadrado? Era x y menos x barra. Correcto. La distancia de cada dato a la media elevado al cuadrado, sumamos todas las distancias de cada uno de los datos. O sea, si son 1000 datos, pues tenemos que sumar 1000. Si son 2000 datos, tenemos que sumar 2000. ¿Y lo dividimos entre qué? Entre n-1. N-1. Esa parte fue la que me perdí en la tarea, profe. Hasta ahorita la estoy recordando. Ok, pero muy al principio. Ok, entonces, sacamos que para sacar la desviación estándar tenemos que haber sacado la varianza. No podemos sacar la desviación estándar sin haber sacado la varianza. Y la varianza la elevamos al cuadrado por una sencilla razón. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Para poder rescatar las diferencias que estábamos viendo, porque se anulaban al sumar todos los negativos y sumarlos con los positivos, se anulaban, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, teníamos que elevar al cuadrado las diferencias para poder rescatar, porque a la hora de hacerlo no rescatábamos lo que estábamos viendo que estaba pasando. Entonces, lo rescatamos y tuvimos que sacar la varianza, y las unidades están al cuadrado. Si están en kilogramos, porque si ese es el peso, si está en kilogramos, pues serán kilogramos al cuadrado, o serán metros al cuadrado, si es de estatura, o qué sé yo. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esa varianza. Y entonces tenemos que ya es las unidades de los datos originales. Entonces la desviación estándar que tenemos aquí, que es 3.430742, ¿sí? Es del índice de masa corporal. 3.43 unidades de kilogramos entre metros al cuadrado. ¿Okay? El rango, ya sabemos que restamos el del valor mayor, le restamos el valor menor y tenemos el valor. Y el coeficiente de variación es que es 1320.
Estos, como vimos, los podemos copiar y nos los podemos llevar o aquí o al Word o a donde ustedes busquen y manden. Sabemos que el tamaño de la muestra es el número de datos que contiene, que la media es el promedio aritmético, que la mediana puede ser para n par o n non, que el rango es el dato mayor menos el dato menor, sí, que lo tenemos acá, que la varianza es la sumatoria de las distancias al cuadrado de cada dato a la media, y la desviación estándar, que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, que es la desviación, ojo, la desviación estándar entre la media elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Es elevado al cuadrado? No. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media multiplicado por 100 y nos da el coeficiente de variación. ¿Alguna duda con esto? Con lo que está aquí sombreado. Perdón, ¿cómo dijo que era el coeficiente? ¿Era la desviación estándar? La desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Ok, gracias. Entonces, ¿alguien alguna otra duda? Ok. Bueno. Vamos a hacer un pequeño comercial, bueno, no comercial. A ver. Un pequeño break. ¿Qué es lo que va a contener el examen? El examen va a abarcar del capítulo 1 del prontuario al 10, a distribuciones de probabilidad, o sea que va a abarcar de la página 3 a la 73. Todo eso va a ser el examen durante las horas de clase. Va a haber un tiempo máximo, 2 o 3 horas, no sé cuántas. No se acepta ningún examen fuera de más allá de ese lapso, aunque sea por un segundo, ya está fuera. Eso significaría tener 0, significaría haber perdido el 10% de la carpeta. Y pues de alguna manera ya lo tenemos todo controlado, ¿no? ¿Alguna duda? No. Acuérdense que eso es dentro de 15 días, de hoy en 15. O sea, no el próximo martes, sino del martes que viene en 8. Luego, luego vamos a tener, acuérdense que si le damos Explore Data y escogemos la columna, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo File Open, un archivo que yo he creado, que ya saben ustedes cómo crearlos. Edades de hombres y mujeres, le checamos acá arriba a la izquierda, y le damos Finish, y es la edad de hombres y mujeres. ¿Sí?
la edad de hombres y mujeres, le damos Explore Data. ¿Qué prefieren, analizar hombres o analizar mujeres? Hombres. Hombres. Ok, ahí estamos en hombres, evaluamos. De estos 40 datos de hombres tenemos que la edad es de 35.475 años. La edad está en años. La mediana es de 32.5 años. La varianza es de 193.9481 años al cuadrado. Ojo, la desviación estándar es de 13.92652 años. Nada más. Esto es que a una desviación estándar se encuentran los 48 años, o sea, 35, que es el promedio, más 13, nos da 48, ¿no? Con un rango de diferencia de 56 años. Ese es el rango. Y nos dice que están variando mucho, de 39.26%. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si esto es mucho o es poco? Tenemos que comparar. Por ejemplo, vamos a compararlo ahora con el Explore Data de las mujeres. A ver. Cogemos mujeres, evaluamos. Nos dice que el tamaño de muestra es la misma, son 40 datos. Las mujeres tienen una media de 33.225 y los hombres de 35.47. La mediana es de 31.5 en las mujeres, de 32.5 en los hombres, muy parecidas. La desviación estándar es de 12.45 y la desviación estándar es de 13.93. El rango es de 47 y fíjense, el rango en los hombres es de 56. El coeficiente de variación, ahí es en donde nos vamos a estar papeando. Tenemos que el 37.48% de variaciones en las mujeres, pero el 39.26% en los hombres. Quiere decir que en los hombres varían más la edad que en las mujeres. ¿Sí? Ahora, aunque es nada más 2%, pues nos dice que está variando más en mujeres que en hombres. En hombres que en mujeres, perdón. Ahora, si comparamos los histogramas, o sea, pensemos que nada más tenemos hombres. Lo que tendríamos es que es 9, 14, 7, 6, 3, 1. Tenemos una distribución en la que se acumulan a la izquierda, tenemos asimetría izquierda con un sesgo positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Qué pasa en el caso este es el caso de los hombres? ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Lo mismo. Fíjense. 1, 11, 12, que se está acumulando hacia la izquierda. 7, 5 y 4, que van hacia la derecha, que se van. Ambas tienen un sesgo positivo, lo que pasa es que es mucho más, más marcado en unos que en otros. Habría que verlo. ¿Sí? Habría que analizarlo. Lo que sí sabemos es que los hombres varían más que las mujeres, que los hombres tienen un promedio de edad mayor, que tienen una mediana más grande, pero apenas es un año. Pero fíjense en el rango. El rango en un caso es de 56 años y en el otro caso es de 47 años. Hay 9 años de diferencia. 9 años es mucho. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la dispersión de edades en los hombres es mucho más grande que en las mujeres. Ahora, ¿cómo podemos
enfrentar este tipo de situaciones. Hay una cosa que se llama cuantiles. Cuantiles. Los cuantiles es dividir todos los datos en una cierta cantidad de secciones que uno decide. Pueden ser quintiles, pueden ser sextiles, si lo divido en 6, pueden ser veintiles si lo divido en 20. Sin embargo, los más usados son los cuartiles en promoción de la salud y los deciles en protección civil. ¿Sí? Y esos son los que tenemos aquí, fíjense, al extremo izquierdo. Todo eso que ven sombreado de azul, tenemos que el primer cuartil, ¿sí? O sea, son 4, por eso son cuartiles, tenemos 4. El primer cuartil lo tenemos todos los, el 25 por todos los datos, o sea que es el 25% de los datos que son iguales o menores al primer cuartil. Tenemos un valor mínimo. El segundo cuartil son todos los datos, el 50%, tenemos un 50% de los datos que son menores o iguales al cuartil 2. Y el tercer cuartil son todos los datos que son menores o iguales al cuartil 3, que son el 75% de los datos. ¿Ok? Y después del tercer cuartil al máximo tenemos un solo valor. Pero a final de cuentas en cada cuartil tenemos el 25%. ¿Sí lo ven? ¿Dudas aquí? ¿No dudas? Ok. No, profe. Entonces, ¿Podría repetirlo otra vez, profesor? vamos a ver. Los datos tienen un valor más pequeño y un valor más grande. ¿Sí? Esto yo no se los había dicho. Pero los tenemos que ordenar del menor al mayor. Del más chiquito al más grande. Entre el más chiquito y el primer cuartil, o sea, ¿cuántos cuartiles necesitas? ¿Cuántas divisiones necesitas para repartir un pastel en 4 partes? ¿Compañera? 4. 4, a ver. Imagínate que tienes un pastel enfrente. ¿Cuántos cortes le tienes que hacer para tener 4 secciones de pastel? 2. 2. Pues sí, ¿no? No. Con ¿No? 2 tienes 3 nada más, ¿no? Ah, bueno, pero si lo parte de arriba abajo y de un lado a otro, pues ya serían 4 cachos. No. No, eso se llama hacer trampa. No hagamos trampa. ¿Cuántas secciones tendríamos que cortar? 3. O sea que tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Tenemos donde empieza el pastel a la izquierda. Luego tenemos un corte. Ese es el primer cuartil. Luego entre el primer cuartil hacemos otro corte al segundo cuartil. Tenemos 1, 2 cuartiles. Luego el tercer cuartil. Y después entre el tercer cuartil y el otro extremo del pastel, ¿cierto? Sí. Luego entonces, cuando tenemos que repartir en cuartiles, tenemos 3 cuartiles. Un valor mínimo y un valor máximo. Acuérdense que los datos los ordenamos del más pequeño al más grande. ¿Sí? Y del más pequeño al más grande es del 12, en este caso es del 12 al 59. Fíjense. El primer caso es la edad en este caso es la edad de mujeres. Mujeres, vamos a ver, mujeres. Todas las columnas. Sí, utilizando la columna de mujeres, de la A a la Z, clasifícalas. Tenemos que el valor más chico es 12, ¿no? 12.
correcto. Luego tenemos que el valor más grande es 59. Aquí es 59, a la derecha y a la izquierda. Luego tenemos ¿cuánto vale la mediana de 40? Pues 20 y 21, ¿no? 31 y 32. 31 y medio. 31 y medio. El cuartil 2 siempre es la mediana. Siempre es la mediana. Después tenemos que el cuartil 1 es la mediana de del 50% de los datos menores del cuartil 2. ¿Sí? Y en este caso es de 23. ¿Sí? Tenemos 20, 21, 19, 20, el 10 es 23. Ahí está 23. Y el tercer cuartil es la mediana del 50% de los datos mayores. ¿Sí? ¿A quién? A la mediana de todos los datos, o sea, de 21. Tenemos que el tercer cuartil es 41. Si esto es de 21 a 40, ¿cuánto es? ¿22 a 40 cuánto es? ¿22 a 40 cuánto es? 18. 18. 22 más 10, 22 más 10, más 9, 31, ¿no? Y tenemos que es 41. Ahí tenemos el 41. Lo mismo podremos entender cuando lo mismo, procedemos de la misma manera, no importa el origen de los datos, para el caso de los que sean hombres, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, siempre tenemos el dato menor, el dato mayor, y tenemos puras medianas. 23, 31, 5 y 41. La mediana de todos los datos, ¿qué es esta? La mediana de los datos menores y la mediana de los datos mayores. ¿Ok? En este caso, pues cambian los valores porque estamos hablando de edad de hombres. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Que estos datos, los de el valor mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil y el máximo, los vamos a poder graficar en lo que se llama box plot de la columna, box plot de la edad de mujeres. La gráfica de caja. La gráfica de caja, fíjense, empieza a la izquierda, la línea de abajo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, es la escala. El 12%, no 12%, el valor de 12 años es el valor más pequeño. Luego tenemos el primer cuartil que es 23, el segundo cuartil que es 31.5, el tercer cuartil que es 41 y el dato mayor que es 59. ¿Ok? Estas relaciones que están aquí no las vemos tan fácilmente en los datos como tal. Fíjense. ¿Cuánto es de 12 a 23? 11, ¿no? ¿Cuánto es de 41 a 59? 41 a 59. 18. ¿Cuál es más grande? ¿12 a 23 o 41 a 59? Pues 41 a 59 tiene una dispersión mayor, o sea, a partir de los 41 años la dispersión es mayor. Fíjense, 12 a 23 nos da 11.
23 a 31, 23 a 31, 7.5. 31 a 41 son 10. La dispersión va aumentando. En términos generales, la dispersión aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que las edades cortas tienden a parecerse más que las edades grandes. ¿Ok? Donde es más claro es en la edad de hombres. Fíjense. La edad más pequeña es de 17, o sea, lo estamos viendo acá en la pantalla, en la gráfica que está a la derecha. Tenemos que este 17, ¿sí? Este 17 es a 25. ¿Cuánto es? Aquí hay 7.5. Luego 25 a 32, 7. Luego 32, 5 a 45, 12. Luego de 45 a 73, esto es que la dispersión va aumentando conforme aumenta la edad, de derecha a izquierda. ¿Ok? ¿Cómo lo estamos viendo por las diferencias? Aunque lo que estamos haciendo es cuantificar diferencias que estamos observando, que tiene ese valor. ¿Ok? La caja lo que nos dice es, la caja, la que está en azul, es el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. La diferencia entre 31.5 y 32.5, si se fijan, 31.5 casi está a la mitad de la caja y el 32.5 está claramente más hacia la izquierda. ¿Sí? La última gráfica de este Explore Data, la del Normal Quantity Plot de la columna, esa no la vamos a ver y es para establecer la normalidad de la variable. Si los datos se acumulan sobre la línea verde, entonces se distribuirán como una normal. Pero fíjense cómo aquí, más que comparar los cuartiles, los valores, el resultado analítico nada más, estamos mezclando el resultado analítico con un resultado gráfico, con una cuestión visual. Sin embargo, estamos viendo que de las mujeres a la izquierda y hombres a la derecha, pues tenemos que brincarnos más o lo tenemos que juntar. Esto lo podemos obviar. ¿Cómo? Con hacer los datos de un box plot. Fíjate, comparativamente. Tenemos que tener unos datos abiertos, obviamente. Si no tenemos unos datos abiertos, nos dice que nos va a mandar a freír espárragos porque no va a poder hacer nada. Entonces cogemos que sean los de hombres y los de mujeres. Y luego decimos que nos haga el box plot. ¿Qué condiciones se requiere para estas gráficas? La condición sine qua non, la condición principal y básica es que se tengan las mismas unidades de medición. Aquí son años. Entonces, la columna 1, que representa a los hombres, y la columna 2, que representa a las mujeres. Estas gráficas de box plot de las columnas 1 y 2 son las mismas gráficas que estamos viendo acá. ¿Sí? Nada más que ya las podemos comparar. ¿Cuál es el requisito para compararlas? Que tengan las mismas unidades. Si no tienen las mismas unidades, entonces ya no se hace. Fíjense, estos datos aquí nos los repiten, obviamente. O sea, es el valor mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el valor máximo. Nos dice que los hombres tienden a ser más grandes que las mujeres en estas muestras. Que las mujeres tienden a ser más pequeñas, de edad. Que hay mayor dispersión entre el tercer cuartil y el valor máximo que entre el tercer cuartil y el valor máximo de las mujeres.
mientras en los hombres hay mayor. Que las mujeres alcanzan edades más pequeñas que los hombres. Entonces esto ya lo estamos haciendo de una manera comparativa. Estamos diciendo que la mediana de las mujeres es en 31.5 y la mediana de los hombres es en 32.5. ¿Sí? Esto es la mediana, que los hombres es más grande que las mujeres. ¿Cuál es la condición? Repito, la condición al repetirla es que las unidades de medición de las gráficas a elaborar, que son de las variables, sean las mismas. Y aquí podemos darle un copy, nos podemos ir acá, a Excel, nos lo pega, o nos podemos ir a documento en blanco, y también nos lo pega, ¿sí? O sea, nos podemos llevar las gráficas. Y las gráficas, esta es una gran ventaja de estas gráficas. Tiene una parte visual y tiene una parte detallada analítica, la cual es muy útil. Y obtenemos los resultados de una manera muy rápida. Los podemos obtener de aquí. Son el mismo archivo, nada más que ahora lo que estamos graficando es el boxplot de manera conjunta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ok. A ver, entonces... Ay, ya me llevé de corbata, lo que no quería. Ahí tienen su stat list, ¿verdad? Entonces, vamos a datasets, elementary statistics 12. Medidas del cuerpo de las mujeres. Y al final del año está diciendo la edad, el pulso, la sístole, la diástole, HDL. ¿Qué es el HDL? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es el HDL? No, No, profe. El Colesterol, ¿no? HDL es lo que se le llama el colesterol, bueno o malo. El bueno, si no me equivoco. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. El LDL, el malo, o que es una white red plate. ¿Qué es esto de white? White red plate. El peso, la estatura, la circunferencia de cintura, el brazo, el codo y el BMI. White red plate. Este es el pectoral. White red plate. White red plate. Ay, esto ahora sí que para mí es nuevo. White red plate.
¿De qué edición eres? La 12. A ver, permítanme un momento, por favor. Sí, profe. Hola, ya regresé. Vamos a ver. Es la edad, el pulso, la sístole, la diástole, HDL, colesterol, miligramos de DL, miligramos de DL, ¿sí? HDL es el DL. Son white, son células blancas en la sangre. Es un conteo de 1000 células por mililitro. Rojos son Eritrocitos, ¿no? los eritrocitos por millón. Plates son las plaquetas, ¿sí? Y lo demás es la circunferencia del brazo. Arm C, circunferencia, es esta, es la de que está en la 13, es la 13, ¿sí? Y nada más teníamos aquí body image, female y male, female y male, female y male, female y male. Female, lo que tenemos es nosotros, lo que trabajamos son edad de las mujeres, ¿no? A ver, es que este es uno de los problemas que tenemos con el StatDisk. Vamos a decir que son las mujeres, edad de 60. Ok, edad de 60, pues son las mujeres, etcétera. Entonces, fíjense, como las células blancas, las células rojas y las plaquetas son el mismo conteo, es el conteo de 1000 células por mililitro, ¿ok? Estamos hablando de que están en las mismas unidades, ¿sí? ¿O no? No, porque los glóbulos blancos están en cada 1000 células y el conteo de los eritrocitos está por millones de células y las plaquetas están de 1000 células, pero podríamos comparar plaquetas con los glóbulos blancos. Glóbulos blancos y glóbulos blancos y con plaquetas, o sea, la 7 y la 9. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer esto. Boxplot, la 7 y la 9, la 7, la 9 y el boxplot. Fíjense, la 7 y la 9, tenemos estos valores, fíjense, dice que son 1000 células por mililitro de los blancos.
Y de las plaquetas son 1000 células por mililitro. ¿Sí? Fíjense la enorme diferencia que hay. Lo que no podemos hacer es meter los rojos. ¿Por qué? Porque los rojos están hechos por billones. Entonces los tenemos que quitar. Pero también podemos graficar nada más uno. Por ejemplo, graficamos nada más la columna 7. Los glóbulos blancos. Vemos que hay una mayor dispersión conforme la cantidad de glóbulos blancos aumenta. Hay una mayor variabilidad que cuando los glóbulos blancos son pocos. Pero, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas son, aunque están contados con las mismas unidades, fíjense la gran diferencia. Es más fácil verlo de esta manera. Veamos cómo son el Explore Data de las 7. Nos da que tenemos el número de células de 665 como mediana, de 7.14 como media, y tenemos esta gráfica. Cuando lo hacemos comparativo con la otra, resulta que aunque está en las mismas unidades, son muchísimo más abundantes. Entonces tenemos que boxplots, no. Explore Data. Ahora tenemos de las plaquetas, y en las plaquetas tenemos esto. Como ven, no es suficiente que tengan las mismas unidades. Ese es uno de los requisitos. La segunda es que se puedan exponer grandemente. Pero fíjense cómo tenemos que aquí la media es de 279 células por mililitro. Y aquí es de 7. Entonces las diferencias son muy grandes, y cuando los ponemos juntos y comparar juntos, vemos que esto se hace muy chiquito. ¿Sí? Lo que observamos a la derecha de su pantalla es que conforme aumenta el número de células, ¿sí?, por mililitro, la variación es mayor, la dispersión es mayor. ¿Sí? También ocurre lo mismo con las plaquetas. Mientras más plaquetas haya, la variación es mayor del número de plaquetas. Sin embargo, ¿sí?, 314 a 460, ¿cuánto es? Ciento y feria, ¿no? No es comparable con 875 a 13.5. ¿Por qué? ¿Por qué no es comparable? Porque aquí estamos hablando de 314 y aquí estamos hablando de menos de 20. Y aquí estamos hablando de más de 100, de más de 150. ¿Sí? Pero lo que tenemos es que la 7, ¿sí?, estamos hablando de glóbulos blancos. ¿Qué pasaría si tuviéramos demasiados glóbulos blancos? Averígüenlo. ¿Qué pasaría si tuviéramos demasiados glóbulos blancos? ¿Qué pasaría si tuviéramos demasiadas plaquetas? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Las plaquetas son las que ayudan en el cierre de las heridas. Ayudan a cerrar las heridas. Es una de las principales funciones. ¿Y la de los glóbulos blancos, cuál es?
¿Cuál es, Jesús Carmona Camacho? ¿Cuál es la función principal de los glóbulos blancos? ¿Cuál es la función? Ajá. Pues la función principal es que nos defienden, ¿no? Nos defienden de virus y bacterias. Proteger, ¿no? Ajá. ¿Están llevando Cuerpo Humano 1? Sí. En Cuerpo Humano 1 lo tienen que ver. Porque, a ver, permítanme un momento. Porque cuando tenemos los glóbulos blancos, muy elevados, también nos atacan a nosotros. Y cuando no tenemos glóbulos blancos, pues somos víctimas de cualquier ataque. Cuando no tenemos plaquetas, nunca se nos va a coagular, nunca se nos van a formar los coágulos, se nos van a cerrar las heridas. Van a seguir el desangramiento. Entonces, bajo esas ópticas, no es comparable. ¿Con qué es comparable esto? Con los valores estándares que ya se tienen en los laboratorios, ¿ok? Los laboratorios de análisis clínicos, ya sea para plaquetas, ya sea para glóbulos blancos, etcétera. Pero lo que sí vemos es que se comportan más o menos de la misma manera. Que hacia la derecha, de izquierda a derecha, aumenta la dispersión, que la dispersión entre el valor mínimo y el primer cuartil es la más pequeña, ¿sí? Que el segundo cuartil, la mediana, está cargada hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí también está cargada hacia la izquierda, y después del segundo cuartil tenemos una gran dispersión hasta el valor máximo. En ese sentido se comportan igual. Vamos a ver cómo se comportan ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los eritrocitos. Los eritrocitos se comportan de la siguiente manera. Vamos a hacer esto, los red. Fíjense. Los eritrocitos, la mediana general, que es 4.64, está cargada hacia la derecha, lo cual es ya una diferencia en las distribuciones de los glóbulos blancos y las plaquetas. La dispersión ciertamente es casi igual. Del valor mínimo es 3.76 y luego el primer cuartil es 4.33 y eso da un total de 0.4 más o menos, 0.6 y de 4.76 a 5.66 0.9. Esto es que es menos notoria la dispersión hacia la derecha, de izquierda a derecha, también aumenta, y aumenta muy claramente tanto en plaquetas como en plaquetas, que está acá abajo, como en glóbulos blancos, que está aquí arriba. Es notorio el aumento hacia la derecha, lo cual no es tan notorio en los glóbulos rojos, y que la mediana, ¿sí?, está cargada hacia el lado derecho cuando las medianas acá están cargadas hacia la izquierda. Estas son medidas de localización, los cuartiles, los deciles. ¿Cómo se interpretan? Iguales. No hay una gráfica asociada a los deciles, pero sí la hay a los cuartiles, que es esta, es el box plot. A los deciles nada más hay
El mínimo, el primer decil, el segundo. ¿Cuántos deciles habrá? En total hay 10 divisiones. ¿Cuántos cortes tendríamos que hacerle a un pastel para, sin hacer trampa, dividirlo en 10 partes? ¿Cuántos cortes tendríamos que hacer? 9. 9. Exacto, nada más hay del decil hasta el decil 9. Véanlo en los prontuarios. El prontuario es sumamente útil, y más ahora porque nos ayuda. Es una situación intermedia entre entre los ¿cómo se llama? El menor cálculo de rango, coeficientes de variación, el coeficiente de variación es de localización. Ahí están los cuartiles y siguen los cuartiles y acá están los deciles, y todo eso está en la página 62, que es lo que les decía, está en el capítulo 9, medidas de localización. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder combinar el aspecto analítico con lo gráfico? Que tenemos un enriquecimiento de la información, y que por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de comparar gráficamente. No tenemos que imaginarnos analíticamente. Las gráficas son mucho más fáciles de entender y estamos mucho más preparados para verlo gráficamente, ¿cierto? No hay gráficas para los deciles, pero sí los hay para los cuartiles. Los cuartiles están asociados a la mediana. Los cuartiles están asociados a la box plot. De hecho, el box plot se construye. La caja, el box plot, el box, que es la caja, se construye con los cuartiles. Y lo que nos da es una posición definitiva de cada uno. Tenemos acá los eritrocitos de 3.5, de 4, 4.5. Esta columna que está aquí abajo es la escala. Y acá es la escala de ¿qué? De glóbulos blancos. Y acá es la escala de plaquetas. ¿Sí? Fíjense. Aunque lo tenemos en la misma, ¿qué es lo que pasa ahora? Y lo voy a repetir. ¿Qué pasa si tenemos white y tenemos plate? Nótese que en la columna 7 no podemos observar nada. Nada más podemos observar la columna 9. En la columna 7, en lo que es la gráfica de la columna 7, no podemos observar nada, en absoluto. Lo único que podemos observar es cuando están separadas. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Ok, entonces tienen ahí su StatDix 13, ¿verdad? Entonces analicen el HDL y el LDL tanto en Explore Data como en la graficación del box plot conjunto. En este caso nada más es mujeres. HDL y LDL. Adelante. ¿Sí lo están haciendo? Sí, profe. Ok, háganlo y a ver qué nos resulta, qué nos comentan.
Y mientras, yo iré pasando lista. Alejandra Ramírez. Presente, profe. Aquí estoy. Ana María Miramón. Presente. Ana Patricia García. Presente. Iris García, ¿qué? Cuellas. Elsa Ríos. Presente, profesor. Denise. Carla Denise. Ah, ya levantó la manita. ¿Tú quieres decir? Ah, no, ya. Carla Denise. Denise. Carla. Lisbeth Abigail. Presente. Me saltó a mi profesor Karina. Karina Martínez. Sí, profesor, presente. Michelle Valdés. Presente, profe. Montserrat Guadalupe. Perfecta Alejandra. Presente, profe. Montserrat no está, ¿verdad? Sí está, solo que su micrófono no funciona, maestro. Dando chat. A ver. Carla Denise, Ponce Ruiz, el último presente profesor fue de Carla Denise. Pero de Montserrat, no. No hemos recibido ni siquiera chat. Montserrat Guadalupe. Montserrat Guadalupe. No, no está. Perfecto. Alejandra. Silvia Ríos Aguilar. Presente, profesor. Wendy, Lili y Recta. Presente, profesor. Ok. ¿Terminaron? ¿Ya lo hicieron? A ver. Michelle Valdés. ¿Estás ahí? Sí, profe. Pero Pero yo por le quería favor, comentar. por Se me favor, no me hay descompuso. problema. Aquí lo tenemos en la pantalla. Ujú. Interprétanos. Ay. Oh, que la canción ya se retomó. Ah, qué torpeza la mía.